Oh, good morning. Good morning. Muy buenos días, muy buenos días. Good to be with you all this morning. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana. I look forward to being with you in person in 3 weeks. Y en 3 semanas, estoy ansioso de poderlos ver a ustedes ya en 3 semanas. Good, good. Today we're going to look at Luke chapter 5. So turn in your Bibles to Luke chapter 5. Hoy vamos a ver Lucas capítulo 5. Por favor, vayan en sus Biblias a Lucas capítulo 5. We're going to focus on verses 27 to 32. Y vamos a enfocarnos en los versos 27 al 32. But Hernan, if you could read chapter 5, verse 17 through chapter 6, verse 11. Y vamos a leer del 5:17 hasta el 6, verso 11. Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándoselas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él.
Y él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Okay, in this section, Jesus has a series of conflicts with the Pharisees. En esta sección vemos que Jesús tuvo una serie de conflictos con los fariseos. And in our time, we all already understand that the Pharisees were wrong. En nuestro tiempo nosotros entendemos que los fariseos estaban equivocados. In 2,000 years, we know that the Pharisees are the bad guy. 2000 años, ¿verdad? Hemos visto nosotros ya como los fariseos realmente eran los malos ahí. But the question is, why did the Pharisees miss it? La pregunta es, ¿por qué es que los fariseos perdieron esto de vista? ¿No lo entendieron? These men who studied the word and were respected in their society, Estos hombres que estudiaron la palabra, que eran respetuosos en la sociedad, these men who were leaders in the Jewish culture and religion, líderes en la religión judía, how did they miss the Messiah standing right in front of them? ¿cómo pudieron perder de vista al Mesías que estaba justo frente a ellos? Now we can think about it in big theological reasons, Y podemos pensar en bastantes razones teológicas grandes. talk about the sovereignty of God, Podríamos hablar de la soberanía de Dios, or rejection and unbelief. ¿verdad? Podemos pensar en su rechazo e incredulidad. And those are certainly true. Y si bien es cierto, todo esto es verdadero. But the question is, what's the immediate cause? Pero la pregunta realmente es, ¿cuál es la causa inmediata para haber perdido de vista a Jesús? I would submit to you that they misunderstood Jesus because they les had faulty expectations. Yo les diría a ustedes que ellos no vieron a Jesús porque tenían expectativas equivocadas. They were expecting a Jesus who would be a political leader, Ellos esperaban a un Jesús que fuera un líder político, who would change society, que iba a cambiar la sociedad, who would change the morality of the nation. que iba a cambiar la moralidad de la nación. They weren't expecting a Messiah who would deal with their sin. Ellos no esperaban a un Mesías que lidiara con su pecado. And that's true of many of us. Y eso es cierto para muchos de nosotros también. We like Jesus who will deal with everybody else's sin. Nos gusta un Jesús que pueda lidiar con el pecado de todos los demás. Sins of the world, sins of the culture. Los pecados del mundo, los pecados de la cultura. But Jesus came to deal with our sins. Pero Jesús vino a lidiar con nuestros pecados. And in the passage we're going to focus on today, Y el pasaje en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, chapter 5, verses 27 to 32, capítulo 5, verso 27 al 32, it gets to the heart of the misunderstanding. llega al corazón de ese malentendido. They misunderstood the mission of Jesus. Ellos malentendieron la misión de Jesús. And Jesus exposes this Y Jesús viene y expone esto through his friendships. a través de sus amistades. Now, friendships say a lot about us. Ahora, las amistades revelan bastante acerca de nosotros. Look with me at Psalm 1, verse 1. Miren el Salmo 1, verso 1.
cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impios, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. This is a verse about friendships. Y miren, este es un verso que tiene que ver con las amistades. Talks about how the blessed life, the sanctified life, Habla de cómo la vida santificada, la vida que es verdaderamente bendecida o feliz, is a life that is not associated with sin. es una vida que no está asociada con el pecado. It's a life in which one doesn't yield themselves to the influence of sin. Es una vida que no cede a la influencia del pecado. So your associations, your friendships say a lot about you. Entonces nuestras asociaciones, nuestras amistades revelan bastante acerca de nosotros. So as we begin today, I want to invite you to consider, what do your relationships say about you? Y en lo que empezamos hoy quiero que consideren qué es lo que sus relaciones dicen acerca de ustedes. What should be the priority in your relationships? ¿Cuál debería de ser la prioridad en sus relaciones? Who should you or should you not be friends with? ¿Con quién deberías o no deberías ser amigo? ¿De quién deberías o no deberías ser amigo? I think there's a lot of confusion about this in the church today. Creo que hay mucha confusión de esto en la iglesia el día de hoy. On the one hand, you have folks who will say, Por un lado tenemos personas que dirían, the Bible says, become all things to all people. por un lado hay gente que dice, la Biblia dice que nos hagamos de todos para alcanzar a todos. So I want to be as much like the world as possible so I can win the world to Jesus. Entonces voy a ser lo más parecido al mundo para ganar al mundo para Jesús. But on the other hand, folks will say, Y por otro lado hay personas que dirían, the Bible says friendship with the world is enmity with God. la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. So I separate myself from the world as much as possible Entonces me voy a separar del mundo lo más posible so that people will see my radical life and come to Jesus. para que las personas vean mi vida radical y vean a Jesús. But friends, is God's word in conflict? Pero hermano, ¿será que la palabra de Dios está en conflicto? No. No. I would submit to you that much of the church today, Yo les diría a ustedes que mucho de la iglesia el día de hoy, both of those extremes that I just mentioned, ambos extremos que les acabo de mencionar, are making the same error that the Pharisees made. está cometiendo el mismo error que hicieron los que cometieron los fariseos. They're focused on the externals Se están enfocando en lo externo and they're missing the heart. y están perdiendo el corazón del asunto. The Pharisees, as we'll see today, missed the central mission of Jesus. Como lo vamos a ver el día de hoy, los fariseos perdieron la misión central de Jesús And how Jesus transforms one's life and relationships. y cómo Jesús transforma nuestra vida y nuestras relaciones. And friends, if we make the same error, Hermanos, y si nosotros cometemos el mismo error, the results will be just as tragic for us as they were for the Pharisees. el resultado va a ser igual de una tragedia, así como lo fue con los fariseos. This passage speaks to the truth of why Jesus came. Y este pasaje habla de la verdad de por qué vino Jesús. And we must understand this truth well and how it affects every area of our life. Y tenemos que entender esta verdad bien y cómo esto afecta cada área de nuestra vida. So in Luke 5, 27 to 32, Entonces en Lucas 5, 27 al 32, we have an example and an explanation of why Jesus came. tenemos un ejemplo y una explicación de por qué vino Jesús. And the answer is simple: Y la respuesta es sencilla. to bring sinners to repentance. La respuesta es para traer a los pecadores al arrepentimiento. So first, the calling of Matthew provides an example of Christ fulfilling his mission. Miren, en primer lugar, el llamamiento de Mateo provee un ejemplo del cumplimiento de la misión de Jesús. El llamamiento de Mateo provee un ejemplo del cumplimiento de la misión de Jesús. We see this in chapter 5, verse 27 and 28.
Capítulo 5, verso 27 y verso 28. The verse begins with two words that set the context for us. Vemos que este pasaje comienza con dos palabras que establecen el contexto para nosotros. It says, after that. Dice, después de esto. Tres palabras, después de esto. Word count. This points us back to the scene that we looked at just briefly this morning, where Jesus heals the paralytic. Y esto apunta de regreso a lo que está en anterior, ¿verdad? Jesús sanando a un paralítico. That's an amazing scene. Y esta es una escena impresionante. I encourage you to study that in your devotions. Les animo a que puedan estudiarlo en su tiempo personal de devoción. Jesus forgives the paralytic. Jesús perdona al paralítico. And then to prove that he has authority to heal or to forgive the paralytic, Y para probar que tiene autoridad para sanar al paralítico, he heals the man. para perdonar al paralítico, él lo sana. That's really amazing when you think about it. Y cuando ustedes se ponen a pensar en esto, es impresionante. Because we often think as the miracle as the amazing part of that text. A menudo pensamos que el milagro es la parte más impresionante del texto. But the miracle is the object lesson. Pero el milagro es la lección objetiva que se As enseñó. amazing as it would be Por impresionante que pueda ser, for the paralytic to get up and walk, por impresionante que pueda ser que el paralítico se levante y camine, if we were there, we'd all be like, si hubiéramos estado ahí, todos hubiéramos estado asombrados. but that was just the example. Pero ese solamente fue el ejemplo. The point was Jesus can forgive sins. El punto era, amén, que Jesús puede perdonar pecados. Ese era el punto. Which ought to make us say, wow. Y eso debería hacernos decir, wow. So the Bible frequently will use these lesser to the greater arguments. La Biblia a menudo utiliza este argumento de lo menor a lo mayor. You best be careful not to think the lesser is the point. Y tenemos que tener mucho cuidado de no pensar que el argumento menor es el punto. So after that, Y después de esto, after Jesus forgives and heals the paralytic, después de que Jesús perdona y sana al paralítico, verse 27 tells us he goes out from there. el verso 27 nos dice que sale de ahí. Now the healing of the paralytic probably happened in Luke's or in Peter's house. La sanidad del paralítico probablemente se llevó a cabo en la casa de Pedro. I don't know about you, but I wonder if Jesus helped fix the roof before he left. Yo no sé con respecto a ustedes, hermanos, pero será que tal vez Jesús ayudó a reparar el techo, ¿verdad? Después antes de irse. But he goes out from there. Pero viene y sale de ahí. And verse 27 tells us he notices a tax collector. Y el verso 27 nos dice que salió y se fijó en un recaudador de impuestos. Now this is important. It's not just that he saw him or glanced at him. Y esto es importante, no es que solamente lo vio, ¿verdad? Lo observó. The word used here carries the sense of careful and deliberate vision which interprets its objects. Y aquí la palabra dice que se fijó fijamente, deliberadamente, ¿verdad? Al objeto que estaba estudiando. I bring this up because we often use noticed like a casual glance, like, oh, I happen to see that. Y estoy mencionando esto porque a veces cuando utilizamos la palabra se fijó, parece que la idea es más o menos que echamos un vistazo sin prestar mucha atención. But that's not what's in view here. Pero eso no es lo que está en perspectiva acá. You could translate this, Jesus took careful note of him. Sino que cuando dice acá se fijó, podríamos estar pensando, Jesús tomó cuidado de ver específicamente esto. It's not like Jesus is just wandering around and happens to see Levi. No es como que Jesús andaba caminando, viendo para todas partes, y por casualidad vio a Leví. He carefully noticed him. Sino que cuidadosamente puso su vista en él.
Now, Levi is also known as Matthew in the rest of the New Testament. En el resto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Leví es conocido como Mateo. And it's very common at that time for the Israelites to have a Hebrew name and a Greek name. Y era muy común en esos tiempos que los judíos tuvieran un nombre hebreo y un nombre griego. Notices him and he's sitting in his tax booth. Jesús lo ve y él está sentado en la oficina de los tributos. Doing his work. Está haciendo su trabajo. But this was not a respectable job. Y este no era un trabajo tan respetable. Tax collectors were known for their corruption and generally associated with a corrupt, sinful lifestyle. Los recaudadores de impuestos eran conocidos por su corrupción y por su estilo de vida corrupto. Similar today. Similar a lo que vemos el día de hoy. So he's sitting in this tax booth in Capernaum. Entonces está ahí en Capernaum, sentado en la oficina de los tributos. That means Levi likely wasn't the provincial official. Y significa que Leví era probablemente el oficial de la provincia. He was probably hired by the regional tax collector. Quien había sido contratado por algún recaudador de impuestos que estaba arriba de él. So this makes it even worse. Y lo hace todavía peor. He's not the evil, corrupt official. Porque no es el oficial malvado y corrupto. He's likely the hired hand of the evil, corrupt official. Sino que más bien es el que había sido contratado por el oficial malvado y corrupto. So if you could think about it this way, piénsenlo de esta manera. To the Jewish people, they saw their oppressors as dogs or mongrels. ¿Verdad? Los judíos miraban a sus opresores como tal vez a perros. So Levi would have been looked at as like a flea on the mongrel. y Leví hubiera sido visto como la garrapata del perro, el perro callejero. So he's terrible look. Así que se miraba a Leví como de una persona terrible. But Jesus notices him. Pero Jesús se fijó en él. And that's marvelous grace. Hermanos, esta es una gracia maravillosa. And in this sequence of events in Luke chapter 5, y en esta secuencia de eventos en Lucas capítulo 5, you have Jesus reach out to a leper who people were recoiled from. Ustedes ven a Jesús alcanzando a un leproso, una persona de la que las personas se hubieran alejado. You have Jesus forgive a paralytic who most people would have ignored. Vemos a Jesús sanando a un paralítico que la mayoría de las personas hubieran ignorado. And you have Jesus call this tax collector who most people would have looked down their noses at. Y Jesús también acá en este relato está fijándose en un recaudador de impuestos que la mayoría de las personas hubiera menospreciado. And that's our Savior. Hermanos, este es nuestro Salvador. He didn't recoil at our sin. ¿Verdad? Vemos cómo Él no se hace para atrás cuando ve nuestro pecado. He came near to us. Sino que más bien se acerca a nosotros. He didn't ignore us in our lowly state. No nos ignoró en nuestro estado de bajeza. He took on our lowly state to save ¿verdad? us. Sino que vino a salvarnos tomando ese estado de bajeza. He didn't look down on us with derision. No nos menospreció, no nos miró de menos menospreciándonos. But he came low to show his love for us. Sino que vino y descendió, bajó para mostrar su amor a nosotros. It's his marvelous grace. Hermanos, gracia maravillosa. And Jesus tells him at the end of verse 27, follow me. Y al final del verso 27, si ustedes se fijan, Jesús dijo a Leví, sígueme. This is a call to discipleship, to follow him as a rabbi. Este es un llamado al discipulado, hermanos, a seguirlo como rabí. And at that time, to follow a rabbi, there was a selection process. Y en ese tiempo, para seguir un rabí, había un proceso de selección. Typically, the student or the student's family would pay a significant price. Típicamente el estudiante o la familia del estudiante pagaba un precio significativo.
would be a very competitive thing. Era algo bastante competitivo. So it's very prestigious to be the one who was called to be a disciple of a rabbi. Entonces era bien prestigioso, ¿verdad? A ser llamado el discípulo de este rabí. And so Jesus, who had been teaching with amazing authority, Y Jesús, que había estado enseñando con una autoridad impresionante, who had been performing miracles, quien había estado haciendo milagros, who had claimed the authority to forgive sins, quien había mostrado la autoridad para perdonar pecados, who had proclaimed messianic fulfillments. quien había proclamado los cumplimientos mesiánicos, Everybody's amazed at his teaching over and over again. ¿verdad? Todo el mundo se impresionaba ante sus enseñanzas una y otra vez. And he calls this tax collector to follow him. Y ahora está llamando a este recaudador de impuestos a que lo siga. Notice he seeks out Matthew. Noten ustedes que él es el que busca a Mateo. What is Matthew doing prior to this? ¿Qué es lo que está haciendo Mateo antes de esto? He's just sitting in his tax booth. Está sentado ahí en la oficina de tributos. Which is to say, he's sitting in his sin. Es decir, está sentado en su pecado. He's not seeking out Jesus. No estaba buscando a Jesús. He's not trying to get his life right. No estaba tratando de hacer que su vida, ¿verdad?, estuviera vivida de manera correcta. He's not thinking, oh, I heard about this amazing teacher. Let me go find him. Él no estaba pensando, escuché de este gran maestro, voy a ir a buscarlo. Nope, he's sitting in his sinful little tax booth. Sino que está sentado en su oficina de los tributos públicos. And Jesus seeks him out and calls him to discipleship. Y Jesús lo busca y lo llama al discipulado. Again, what marvelous grace this is. Hermanos, qué gracia tan maravillosa es esta. And I hope you see this is how salvation always works. Y espero que puedan ver, hermanos, que así funciona siempre la salvación. God seeks us out. Dios es el que nos busca. In Romans chapter 5, verses 6 through 11, En Romanos capítulo 5, versos 6 al 11, we get three descriptions of our life prior to Christ. vemos tres descripciones de nuestra vida antes de Cristo. It says we were helpless, ¿Verdad? No teníamos esperanza, we were yet sinners, éramos pecadores, and we were his enemies. éramos sus enemigos. Ephesians 2:1 says it this way: Efesios 2:1 lo pone de esta manera. you were dead in your trespasses and sins. Estábamos muertos en delitos y pecados. Beloved, before Christ, we were not good people. Hermanos, antes de Cristo nosotros no éramos buenas personas. We were not decent people who just lost our way. No éramos personas decentes que tal vez nos extraviamos. We weren't okay or not that bad. No es que estábamos más o menos, que no éramos tan malos. We were the worst. No, hermanos, éramos lo peor. Fuimos los peores. We were the worst. We were helpless sinners, enemies Hermanos, of éramos pecadores sin esperanza, enemigos de Dios. dead men wallowing in our sin. Hombres muertos que nos revolcábamos en nuestro pecado. But God called us to follow him. Pero Dios nos llamó a que lo siguiéramos. And what amazing grace. Hermanos, qué gracia tan admirable. Amén. May we never lose sight of this grace. Que nunca perdamos de vista esta gracia. And Matthew's response gives us a great example of a faithful response to the call. Y el ejemplo de Mateo nos muestra el ejemplo de una respuesta fiel al llamado. Look at verse 28. And he left everything behind and got up and began to follow him. Miren el verso 28. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. This is the same thing that Peter and his co-workers did in chapter 5, verse 11. Esto es lo que Pedro y sus compañeros hicieron en el capítulo 5, verso 11. When they had brought their boats to land, they left everything and followed him. Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
This is the response of faith, the response of a faithful disciple. Esta es la respuesta de fe, la respuesta de un discípulo fiel. We not only see this in the example, but Jesus taught this. Y no solo lo vemos en el ejemplo sino que Jesús lo enseñó. Luke chapter 14, verse 26 tells us this. Lucas en el capítulo 14, en el verso 26, nos dice esto. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and children and brother and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Listen, beloved, following Christ doesn't mean just putting Christ ahead of the bad things. Hermanos, seguir a Cristo no significa solamente ponerlo a Él por encima de las cosas malas, Following Christ means putting him ahead of everything. sino que seguir a Cristo significa ponerlo a Él adelante de todo, Even our own life. incluso de nuestra propia vida. In Matthew 16:24, Jesus tells his disciples this. En Mateo capítulo 16, en el verso 24, el Señor le dice a sus discípulos esto. If anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. The life of a disciple is a life wholly consecrated, wholly set apart, surrendered to Christ. La vida de un discípulo es una vida consagrada totalmente apartada para Cristo. Matthew's a great example of this. Y Mateo es un gran ejemplo de esto. Before we move on from this, I want to emphasize one point. Y antes de seguir adelante, quiero enfatizar un punto. In Luke 16:10, Jesus says, En Lucas capítulo 16, en el verso 10, Jesús dice, he who is a faithful in a very little thing is faithful also in much, and he El who que- is righteous in a very little thing is unrighteous also in much. el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. If you are looking to examine whether your life is wholly consecrated to Christ, Si ustedes están queriendo saber si su vida está consagrada a Cristo, don't look for the grand hypothetical thing. no estén viendo las cosas hipotéticamente grandes. If Christ called me to give everything and live in some far off land, I'd totally do that. Si Cristo me llamara a dejarlo todo e ir a vivir a una tierra extranjera, yo lo haría. The truth is, if we're not surrendering to Christ in the daily little things, Pero la verdad es que si no nos estamos rindiendo a Cristo en las cosas pequeñas, diarias en nuestra vida, we won't be faithful in the grand things. no vamos a ser fieles en las cosas grandes. Amén. He who is faithful with little is faithful with much. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. So, how are you doing with the little everyday faithfulness? ¿Cómo estamos entonces, hermanos, con la fidelidad en aquellas cosas pequeñas diarias? Devoting your thoughts to Christ, ¿Verdad? Nuestros pensamientos yéndose a Cristo, devoting your home life to Christ, nuestra vida en casa siendo dedicada a Cristo, consecrating your time, talent, and treasure to Christ. consagrando nuestro tiempo, ¿verdad? A nuestro tesoro, ¿verdad? A Cristo. Jesus calls Levi, this notorious sinner, and transformed his life. Jesús llama Life to Christ. a Leví, ¿verdad? Para que dedique ahora su vida, consagre su vida a Cristo. This is a simple yet profound example of Christ fulfilling his mission. Y este es un ejemplo sencillo pero profundo de Cristo cumpliendo su misión. And then in verses 29 to 32, we see a confrontation with the Pharisees. Y luego del verso 29 al 32 vemos una confrontación de Jesús con los fariseos. And this provides an explanation of Christ's mission. Y esto provee una explicación de la misión de Jesús. The text tells us in verse 29 that Levi gave a big reception. El texto nos dice en el verso 29 que Leví ofreció un gran banquete en su casa. This is not a casual lunch.
No era esto un almuerzo sencillo y común. It's a feast, it's a celebration, Era un festín, era una celebración. like at El Patio. Como en el patio, una comida en el patio. It's a celebration. Una gran celebración. In that culture, they called it a symposium. En esa cultura se le llamó un simposio. It was a way to honor a teacher Era una manera de honrar a un maestro and to allow people to interact with that teacher. al permitirle a las personas interactuar con ese maestro. Very common for people to have rabbis or philosophers throw them this grand feast so they could talk about their teaching. Era a menudo que las personas invitaran a rabís, a filósofos, ¿verdad? Para que las personas pudieran hablar con ellos y ellos pudieran exponer sus enseñanzas. So the fact that there would be this grand feast is not surprising. Y el hecho de que hubiera este gran festín no era algo sorprendente. But what's surprising is who's there. Lo sorprendente es quién estaba ahí. It doesn't surprise us, but it would have been shocking at that time. A nosotros tal vez cuando lo leemos no nos sorprende, pero en ese tiempo eso era algo que hubiera sorprendido a todos. It's a bunch of tax collectors. Porque fíjense que dice el texto que había un grupo grande de recaudadores de impuestos. The lowliest of the low. Es decir, lo más bajo de lo más bajo. A bunch of sinners and outcasts. Era un grupo de pecadores, era un grupo de personas forajidas. Now, people misunderstand this in a number of ways. Y las personas malinterpretan esto de muchas maneras. And we're going to look at how the Pharisees misunderstood it. Y vamos a ver cómo los fariseos lo malinterpretaron. But I want to warn you of another error too. Pero les quiero advertir de otro error que se comete también. People will often look at this scene and the rebuke of the Pharisees and their separation Las personas a menudo ven esta escena y esta reprensión de los fariseos acá and use it as a sort of cover for continuing to participate in worldliness and sinfulness. y lo utilizan como una excusa para seguir participando de la pecaminosidad y la mundanalidad. They'll point to Jesus here hanging out and justify their own relishing in sinful behaviors. ¿Verdad? Y utilizan este ejemplo de Jesús para las personas, lo utilizan como para seguir en sus comportamientos pecaminosos. But friends, that's not what's happening here. Pero no es eso lo que está pasando acá en este ejemplo. Notice that Jesus didn't throw the reception, Levi did. Noten que no fue Jesús el que hizo este banquete, el que hizo esta fiesta. Fue Leví el que hizo esta fiesta. As I mentioned, at this time, this kind of reception would be to honor a teacher. En estos tiempos, este tipo de banquetes o fiestas era para honrar a un maestro And to interact with this teacher. y para interactuar con este maestro. So this isn't Levi continuing in his sin Entonces, no es que Leví estaba continuando en su pecado. or trying to be just as much like the world as he could be. No es que Leví estaba tratando de ser todavía igual que el mundo. Rather, this is Levi having discovered the pearl of great price Sino que este es el ejemplo de Leví habiendo descubierto la perla de gran precio, having left everything to follow Christ, habiendo dejado todo para seguir a Cristo, he's calling all his friends together, y ahora está invitando a todos sus amigos saying, look what I found. y les está diciendo, miren lo que he encontrado. This isn't Jesus, or this isn't Matthew trying to look like the world so he could redeem the world. No es que Mateo estaba queriendo parecerse al mundo para redimir al mundo, no es eso. It's one redeemed sinner trying to introduce other sinners to the Redeemer. Sino que es un pecador redimido tratando de introducir a otros pecadores al Redentor. Because Matthew gets it. Matthew understands. Y Mateo lo entiende, hermanos, But the Pharisees don't. pero los fariseos no. The text tells us that the scribes and Pharisees began grumbling. El texto nos dice que los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar.
It is such a mark of unbelief. Es una marca de incredulidad. In the original Greek, here you go, Hernan. In the En el original griego Greek, original. this is an onomatopoeia. Esta es una palabra onomatopeica. It's a word that sounds like what it says, Es una palabra que suena como se dice, like boom. como boom. So this word is ingongazin. Esta palabra es engongesen, You can hear it even in how you say it. incluso como se pronuncia, se puede This, escuchar. this sinner comes to repentance, Esta persona viene al arrepentimiento and the Pharisees should have shouted hallelujah. y los fariseos debieron haber gritado aleluya. Instead, they're ingongazin. Y en vez de gritar aleluya, estaban engongesen, They're grumbling and complaining. engongesen. Estaban murmurando, estaban quejándose. What a picture of unbelief. Qué imagen de incredulidad acá. How do you react, friend, when sinners come to repentance? ¿Cómo reaccionamos, hermanos, cuando los pecadores vienen al arrepentimiento? Do you praise the Lord? ¿Alabamos al Señor? Do you remember that Christ cleansed your sin? ¿Recordamos que Cristo limpió nuestros pecados? Celebrate that he does that for others? ¿Celebramos que Él también hace esto por otros? Or do you grumble in your heart, ¿O en nuestro corazón estamos quejándonos, murmurando, mumbling under your breath? ¿verdad? Murmurando con el aliento que sale de nuestra boca. Well, I don't know about that one. Bueno, yo no sé con respecto a ese. I know Jesus can forgive anybody, but that one, I don't know. Sí, yo sé que Jesús puede salvar a cualquiera, pero ese, no sé, I bet they're the seed on the rocky soil. ¿verdad? Y yo creo que esa semilla cayó en terreno pedregoso. Levi left the tax booth to follow Jesus. Miren qué interesante, hermano. Jesús dejó la oficina del tributo público, el banco del tributo público, para seguir a Jesús. And these Pharisees don't get it. They're grumbling, complaining instead of celebrating. Y estos fariseos estaban quejándose y murmurando en vez de estar celebrando. Look at their question in verse 30. Miren la pregunta que hacen en el verso 30. Why do you eat and drink with tax collectors and sinners? ¿Por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Such a silly question. Miren que esta pregunta es una pregunta necia, una pregunta tonta. Why do you eat with sinners? ¿Por qué comen con los pecadores? Who else would he eat with? ¿Y con quién vas a comer? ¿Con quién más vas a comer? Everyone's a sinner. Si todo mundo es Who else would pecador. he eat with? They just don't understand it. Ellos realmente no lo pueden comprender. They should have thought, praise God, the Messiah eats with sinners. There's hope for me. Ellos tenían que pensar, alabado sea Dios, que el Mesías come con los pecadores porque hay esperanza entonces para mí. But instead, their question reveals their lack of faith. Pero más bien su pregunta revela que ellos no tenían fe. In their self-righteousness. Revela su pregunta su justicia propia. And Jesus responds to them in two ways. Y Jesús le responde de dos maneras. First, with an illustration in verse 31. En primer lugar, con una ilustración en el verso 31. It is not those who are well who need a physician, but those who are sick. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. This is obvious. Esto es obvio. If you want to avoid the doctor, Si quieres evitar al doctor, be healthy. entonces ten salud. It's the sick that need a physician, not the healthy. Son los enfermos que necesitan el médico, no los sanos. And then Jesus shows how this altruism illustrates his mission. Y luego el Señor muestra cómo este altruismo muestra su misión. It says in verse 32, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Verso 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. They couldn't understand why Jesus is calling sinners to himself. Ellos no podían entender por qué Jesús estaba llamando a los pecadores a sí mismo. Jesus said, that's the reason I came. Y Jesús dice, es que esta es la razón por la que vine.
That's the mission of the Messiah. Esta es la misión del Mesías. Don't miss this obvious point, dear friends. No pierdan de vista este punto, hermanos. The mission of the Messiah is to save sinners. Salvar a los pecadores. Christ came to save sinners. Cristo vino a salvar a los pecadores. This is always the mission. Esta es siempre la misión. Everything else we do is either to support the mission or Todo, the mission. todo lo demás que hagamos es para apoyar la misión o para avanzar la misión. It seems so obvious to us, but we must remind ourselves of this. Y puede parecer obvio a nosotros, pero tenemos que estarnos recordando estas cosas. Because we're prone to distraction, we're prone to wandering. Porque nosotros muchas veces estamos dados a la distracción, hermanos, o nos damos a desviarnos. We'll make something else the mission. Hacemos de otras cosas la misión. We'll convince ourselves that morality is the mission or social change is the mission. ¿Verdad? Nos queremos convencer a nosotros mismos que la moralidad es la misión o los cambios sociales son la misión. And listen, friends, will salvation change your morals? Absolutely. Y le voy a decir, la salvación cambia nuestra moral. Totalmente. Will salvation or mass salvation change society? Absolutely. ¿Acaso la salvación va a cambiar? ¿La salvación en grupos grandes va a cambiar la sociedad? Totalmente. But we must always remember that salvation is the mission. Pero siempre tenemos que acordarnos, hermanos, que la misión es la salvación. Because it doesn't work in reverse. Porque no sucede al revés. Moral change will not bring salvation. El cambio moral no va a traer salvación. Societal change will not bring salvation. El cambio de la sociedad no va a traer salvación. We have to keep the main thing the main thing. Tenemos que mantener lo primario como primario. The Pharisees are a good example of putting the cart before the horse. Y los fariseos son el ejemplo clásico de poner la carreta primero antes que el caballo. They were concerned about Jesus being with sinners because they mistakenly thought moral conformity made them righteous. Ellos estaban preocupados de que Jesús estaba con los pecadores porque pensaban ellos que la conformidad moral, ¿verdad? El que ellos pudieran vivir de manera moral, los iba a convertir a ellos en personas justas. But not only did their moral conformity not make them righteous, Pero no solamente el venir y ser personas morales no los iba a hacer justos, no solamente eso, their errant thinking caused them to miss the Messiah right in front of them. sino que su pensamiento equivocado les hizo perder de vista al Mesías que estaba justo frente a ellos. The one who could actually make them righteous. Aquel que realmente podía hacerlos justos a ellos. When it came to their sin sickness, Y cuando llegamos a ver la enfermedad de su pecado, they were using their self-righteous separation from sinners, their morality, ellos estaban utilizando su moralidad o su separación, ¿verdad? De justicia propia, su separación de los pecadores, to mask their symptoms. para enmascarar sus síntomas. And it kept them from seeing the great physician right in front of them. Y eso hizo que evitaran ver al gran médico que tenían frente a ellos. Like if they had cancer of the throat and they were coughing up blood. Es como si tuvieran cáncer de la garganta y estuvieran tosiendo sangre. And they decided to get cough syrup so they wouldn't cough as much. Y ellos decidieran tomarse unas pastillas, ¿verdad? Solamente para que no tosieran tanto. So they were masking the symptoms. Entonces estaban enmascarando los síntomas, pero no estaban llegando a la raíz del problema.
They missed the great physician right in front of them. Perdieron de vista al gran médico que estaba frente a ellos. Jesus came to heal the spiritually sick, Jesús vino a sanar a los espiritualmente enfermos, to call sinners to repentance. a llamar a los pecadores al arrepentimiento. This is the mission. Esta es la misión. May we never forget this is the mission. Amén. Que nunca olvidemos, hermanos, esta es la misión. Let's pray. Vamos a orar. Lord, thank you for this wonderful morning. Señor, gracias por esta mañana maravillosa. Thank you for these dear friends. and for Gracias their por estos queridos amigos y hermanos, Señor, por su amor. Help us, Lord, to always remember our salvation Ayúdanos, Señor, a siempre recordar nuestra salvación and the amazing grace that you have shown us. y la gracia tan impresionante que tú nos has mostrado. May we be like Levi, Que podamos ser como Leví leave everything to follow you y dejar todo para seguirte a ti and point all our friends to you. y apuntar a todos nuestros amigos a ti. May we point our saved friends to you for sanctification. Que podamos apuntar a nuestros amigos salvos a ti para santificación May we point our unsaved friends to you for salvation. y que podamos apuntar a nuestros amigos no creyentes a ti para salvación. Give us, Lord, a clear focus on the mission Danos, Señor, un enfoque claro en la misión for your glory and for yours alone. para tu gloria y solamente para tu gloria. We pray this in Christ's name. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amen. Amén. Amén. Amén.